Hay cosas que nadie te dirá jamás, verdades que el mundo oculta bajo sonrisas educadas, discursos positivos y promesas de que todo va a mejorar. Nadie te preparará para ese día en que el suelo se hunde, cuando descubres que tu esfuerzo no garantiza resultados, que tu bondad no te protege de la maldad y que el amor no siempre es correspondido. Ese momento en que entiendes, sin que nadie te lo haya explicado, que hay algo profundamente roto en la estructura misma de la existencia humana. Un quiebre silencioso que se manifiesta en el vacío que sientes al despertar, en la falta de sentido de tus rutinas, en la mirada vacía de quienes fingen estar bien. No estás solo, pero nadie puede acompañarte en el dolor que solo tú puedes cargar. No hay fórmula mágica, no hay manual para el alma herida. Y sin embargo, la historia de los siglos está plagada de voces, que han aprendido a caminar sobre el abismo sin cerrarse los ojos. Hombres y mujeres que, golpeados por la pérdida, la traición, la enfermedad o la injusticia, decidieron no volverse cínicos. En vez de escapar del sufrimiento, lo enfrentaron. En lugar de rendirse a la desesperanza, la desafiaron. Esa es la verdadera escuela, no las aulas ni los libros. Es la experiencia del quiebre lo que transforma a los débiles en fuertes y a los fuertes en sabios. Pero nadie quiere oír eso. La mayoría prefiere la anestesia del entretenimiento, las recetas rápidas, las frases hechas. El alma exige silencio, tiempo, soledad, y eso asusta. Asusta mirar hacia adentro y descubrir que llevas años huyendo de ti mismo, que tu tristeza no es un accidente, sino una señal, que tu rabia es la reacción de alguien que lleva mucho tiempo ignorado, y que el vacío que sientes no se llena con logros, dinero o afecto, sino con algo mucho más difícil de conseguir, el coraje de ser real. Ser real es aceptar que no eres especial, que nadie te debe nada, que el mundo no está diseñado para hacerte feliz. Pero también es entender que dentro de ti hay una fuerza inquebrantable, un núcleo intacto, silencioso, que no se corrompe por las caídas ni se pierde en la confusión. No es autoestima, no es optimismo, es otra cosa. Es el temple de quien ha visto la oscuridad y aún así sigue caminando, sin aplausos, sin compañía, sin garantías. Ese es el tipo de persona que el mundo necesita y teme. Alguien que no espera que las cosas mejoren para actuar, que no se paraliza por el miedo ni se corrompe con el éxito, que no busca validación porque ya ha hecho las paces con su sombra. A eso se le llama transformación. No es un proceso bonito, no es cómodo, pero es el único que te salva del autoengaño y la resignación. Y cuando dejas de mentirte, algo cambia. Ya no necesitas tanto, ya no esperas tanto, y sin embargo das más. No por obligación, sino porque has descubierto que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en gobernarte a ti mismo. Esa es la batalla diaria. No contra el mundo, contra ti, contra tus excusas, contra tu deseo de rendirte, contra esa voz interior que te susurra que no vale la pena. Esa voz no eres tú, es el eco de una vida vivida a medias. Pero hay otra voz, más débil tal vez, más callada, pero más verdadera. Y esa voz dice, resiste, avanza, no por lo que obtendrás, sino por lo que llegarás a ser. Porque en el fondo, todos estamos hechos para algo más que sobrevivir. Pero ese algo no se descubre mirando afuera, sino enfrentando las grietas que llevas dentro. Y sí, duele, pero ese dolor, si lo atraviesas, puede convertirse en sabiduría. Una sabiduría que no grita, que no presume, pero que permanece. Como una luz interna que, aunque no se vea, te guía cuando todo lo demás se apaga. Nadie lo hará por ti. Nadie podrá salvarte de ti mismo. Pero si te atreves a mirar con honestidad, si soportas el peso de tu verdad sin evadirla, algo empieza a nacer. No es felicidad, no es paz, es algo más esencial. Es solidez, presencia, integridad, y con eso basta. Porque desde ahí puedes construir lo que sea, incluso en ruinas, incluso en medio del caos, incluso si todo el mundo se ha rendido menos tú. Y entonces un día, sin darte cuenta, te descubres actuando distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Ya no reaccionas, eliges. Ya no huyes, enfrentas. Ya no suplicas comprensión, simplemente sigues tu camino. Porque has comprendido que quien espera comprensión vive en deuda. Y tú ya has pagado demasiado. Has pagado con noches sin sueño, con días vacíos, con silencios que gritaban por dentro. Y ahora por fin te pertenece lo único que nadie puede quitarte, tu camino. Ese camino no será perfecto, ni fácil, ni rápido, pero será tuyo. Con cada paso, con cada decisión tomada sin máscaras, vas reconstruyéndote desde las cenizas. No eres lo que fuiste, no eres lo que perdiste, eres lo que decidiste ser cuando todo parecía perdido. Y ese tipo de identidad no se aprende en ningún libro. Se talla con sangre, lágrimas y tiempo. Un tiempo que no te devuelve nada, pero te transforma todo.
No se trata de vencer al mundo. Se trata de no permitir que el mundo te venza a ti. Y eso solo se logra cuando estás dispuesto a mirar tu propia oscuridad sin escándalo, sin temor, sin vergüenza, porque lo que has vivido no te define, pero sí te moldea. Y puedes elegir qué hacer con eso. Puedes convertirlo en una excusa o en una base, en una herida abierta o en una cicatriz que cuenta tu historia sin pedir perdón. Y así sigues, sin ruido, sin quejarte, algunos días retrocediendo, otros resistiendo, pero siempre avanzando, porque sabes que si no lo haces tú, nadie lo hará, porque has descubierto que no necesitas ser salvado, sino liberado. Y esa liberación empieza por dentro, cuando decides que ya no vas a esperar, que ya no vas a necesitar aprobación, que ya no vas a esconder lo que sientes por miedo a ser juzgado. Esa decisión silenciosa, íntima, es el inicio del verdadero poder. El poder de vivir de frente, sin adornos, sin fingimientos, sin huir de ti mismo. Y ese poder, aunque no lo veas, es la fuerza más revolucionaria que existe. Y cuando por fin te atreves a vivir desde esa decisión, empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Descubres que la mayoría no vive, simplemente sobrevive. Que las conversaciones están llenas de máscaras, que las rutinas son cárceles con apariencia de estabilidad, que las metas que muchos persiguen no nacen del deseo profundo, sino del miedo a no encajar. Y entiendes, con un golpe seco en el pecho, que la libertad no se encuentra fuera sino en la renuncia. Renunciar a complacer, renunciar a acumular, renunciar a demostrar. Entonces, y solo entonces, empiezas a vivir. No hay grandes fuegos artificiales, no hay ovaciones. Lo que hay es una sensación nueva, poderosa, casi sagrada, pertenecerte, caminar sin doblarte, elegir con la espalda recta, mirar a los ojos sin bajar la voz. Y esa sensación no depende de cuánto hayas logrado, sino de cuánto has dejado de traicionarte. Porque cada vez que finges te rompes, cada vez que callas tu verdad por miedo al rechazo te divides, y cada vez que haces lo correcto aunque duela te fortaleces. El alma tiene una lógica distinta a la del mundo. Ella no busca comodidad, busca coherencia. Y si aprendes a escucharla, dejarás de ser esclavo del ruido exterior. Pero cuidado, porque la soledad que implica este camino no es romántica. No es ese tipo de aislamiento lleno de libros y cafés. Es brutal. Es mirar alrededor y no encontrar eco. Es hablar desde la profundidad y ver que pocos quieren quedarse ahí, porque muchos no han descendido todavía. Y tú que ya estuviste en el fondo, sabes que no puedes obligar a nadie a despertar. Solo puedes ser testigo, no salvador, no guía. Solo testigo. Y desde esa humildad surge algo aún más poderoso, la compasión sin lástima. Porque ya no juzgas, ya no te crees mejor, solo ves con claridad lo que antes no comprendías. Que todos cargan algo, y que algunos no tienen las fuerzas aún para dejarlo caer. La paciencia se convierte en tu aliada. Ya no te apuras, ya no te desesperas. Has dejado de correr porque entiendes que no hay meta. Lo importante no es llegar, sino cómo caminas. ¿Qué llevas contigo? ¿Qué dejas atrás? ¿Qué eliges cargar? Y esa sabiduría antigua, nacida del dolor vivido y no negado, es más valiosa que cualquier triunfo superficial. No eres mejor por saberlo, solo estás más despierto. Y esa lucidez, aunque duela, es tu regalo, porque ya no vives dormido. Y aunque eso implique más dolor, también implica más verdad. Y la verdad, por más áspera que sea, siempre libera. Así que sigues, con tus heridas a cuestas, con tus cicatrices como mapas de lo recorrido. Y con esa voz interior ya no tan débil, que te recuerda quién eres cuando el mundo te invita a olvidarlo. No eres lo que haces, no eres lo que logras, no eres lo que otros dicen, eres lo que resistes. Eres lo que decides en el momento de mayor duda. Eres lo que defiendes cuando nadie más lo ve. Y eso es más que suficiente. No para impresionar, sino para existir con verdad. No esperes comprensión, no pidas permiso, no busques aplausos. Camina. Y si tiembla el suelo, quédate firme. Y si todo se derrumba, no te derrumbes tú, porque al final eso es lo único que tienes. La elección de no ceder tu integridad aunque todo esté en contra. Esa es la verdadera victoria. No sobre los demás, sobre ti mismo. Y esa victoria no se celebra, se habita. Y si en el trayecto todo lo que eras empieza a deshacerse, no lo detengas. No te aferres a la imagen que construiste cuando aún no sabías quién eras. Porque muchas veces, para encontrarte, necesitas primero perderte por completo. Necesitas ver cómo se caen tus certezas, cómo se derrumban tus ídolos, cómo se deshacen tus planes. Solo así aparece lo esencial, lo que no depende del escenario, ni de los otros, ni de los reconocimientos. Lo que queda cuando ya no queda nada. Ahí, en ese núcleo silencioso está tu verdadero valor. No lo que mostraste al mundo,
sino lo que aguantaste cuando el mundo te dio la espalda. Aprenderás que no todo lo que duele es injusto, que no todo lo que termina fue una pérdida, que muchas veces las rupturas eran necesarias, y no por castigo sino por liberación, porque no eras tú el que estaba ahí, sino una versión domesticada por el miedo a no ser suficiente, el miedo a quedarte solo, el miedo a fracasar. Y cuando ese miedo cae, caen también las cadenas. Comienza la reconstrucción, no desde la fuerza bruta, sino desde la autenticidad, desde esa decisión simple pero radical de no vivir más en función de lo que otros esperan. El camino no se volverá fácil, no te harás invulnerable. Al contrario, estarás más expuesto, más sensible, porque ya no te esconderás detrás de máscaras. Y eso duele. Duele ver cómo algunos se alejan. Duele asumir tus errores sin excusas. Duele no culpar a nadie más. Pero ese dolor ya no te destruye, porque ahora es un dolor limpio, un dolor que no niegas, que no disfrazas, que atraviesas con dignidad. Y es ahí donde te haces fuerte, no por evitarlo, sino por caminar con él. Como quien cruza un desierto sabiendo que del otro lado no hay promesas, pero sí verdad. Y eso es lo que buscas ahora. No consuelo, no validación, no grandeza, verdad, aunque sea incómoda, aunque desarme lo que creías seguro, porque la verdad te devuelve a ti. Te permite mirar con ojos nuevos, respirar sin el peso del engaño, actuar sin la carga del personaje. Y desde esa libertad ya no hay vuelta atrás. Podrás caer, sí, pero no olvidarás lo aprendido. No volverás a encajar donde antes callabas. No fingirás amores que ya no arden. No sostendrás vínculos por obligación. Has visto demasiado como para vivir a medias. Habrá noches en las que te sientas vacío, días en los que la fe flaquee, momentos en los que te preguntes si vale la pena seguir, con esta lucidez que duele más que la ignorancia. Pero bastará una mirada honesta al espejo. Bastará recordar cómo vivías antes. Bastará sentir ese hilo de coherencia que te sostiene por dentro. Y seguirás, no por promesas externas, sino por lealtad a ti. Porque una vez que aprendes a ser fiel a lo que eres, no puedes volver a traicionarte sin romperte del todo. Y esa fidelidad silenciosa, casi invisible, es lo que te salvará.